Buenas, acá estamos de vuelta. Esperamos un poquito que se vayan sumando nuevamente para esta segunda y última parte de nuestra reflexión. Bueno, acá estamos nuevamente. Gracias por volver a conectarse. Les agradezco mucho. Me pedían bueno, sé que los vivos se cortan a la hora, entonces había que grabarlo. Acá estamos una vez más. Mientras tanto voy a aprovechar, acá busqué en la computadora que lo tenía preparado. Les quiero leer lo que dijo Francisco a los presos de Palmasola en Bolivia, porque me parece que esta es la clave, ¿no? La actitud con la que tenemos que acercarnos a esta realidad tan complicada, a esta realidad tan compleja, a esta realidad que, como les dije al comienzo, nos llena de preguntas y que tenemos muy pocas respuestas, ¿no? El Papa Francisco en Palmasola, en Bolivia, el 10 de julio del 2015, ¿sí? El Papa dijo lo siguiente: imagínense una cárcel llena de presos, todos ahí sentados esperando que llegue el Papa. Llegó, todos lo conocen al Papa Francisco, por lo tanto se imaginaban que no se iba a presentar, porque ya todos sabían que esperaban a Francisco, y sin embargo el Papa se presenta y comienza diciendo: buenos días, ¿quién está ante ustedes?, podrían preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y es así como me presento. No tengo mucho para darles u ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo sí quiero dárselos, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. Impresionante me parece ese texto de Francisco, ¿no? Decírselo así a los presos, ponerse delante de ellos y decirles que se presenta ante ellos con una certeza que ha marcado su vida para siempre. El que está ante ustedes, dice el Papa, es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados, y así me presento. Y termina diciendo: no tengo mucho para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo sí quiero dárselos, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. El Papa se presenta desde su propia vulnerabilidad, se presenta desde su corazón de hombre pecador, salvado y amado por Jesús.
Y como les decía antes, ¿se acuerdan que les decía este texto del Papa en Caritas Roma, en noviembre del año pasado? Ese es el carnet de identidad de todos. Y busqué un texto de este señor que está acá, de Monseñor Romero, de San Romero de América, que me parece que para todos los que trabajan con los que sufren, esto para la pastoral de la salud, para la pastoral de adicciones, para trabajar con los presos, por supuesto, para trabajar con cualquier situación límite, con cualquier situación de marginalidad, me parece que este texto sirve mucho. Y es una homilía de San Romero que es una homilía del 15 de julio de 1979. 15 de julio de 1979. Romero dice esto: nadie comprende al pobre como el que es pobre evangélico. Sabe lo que significa el hambre de la madre, el hambre del niño, el hambre del que sufre, porque él también vive, tal vez no en las mismas condiciones físicas, pero sí en una espiritualidad del pobre que lo hace, comprender y compartir. No da como de arriba abajo. Ya no es tiempo de paternalismos, es tiempo de fraternidad, de sentir que es hermano, que me interesa el interés del pobre, del campesino, del que no tiene. Yo creo que esto es clave, acercarnos a estas realidades complicadas, a estas realidades de sufrimiento, como se acerca Jesús. Como nos decía San Romero, con la espiritualidad del pobre, que nos hace comprender y compartir. No dar como de arriba abajo. Y a veces en la realidad carcelaria está este de arriba abajo. Esto de yo te doy clase de lo que tenés que hacer. Yo te doy clases de vida. Porque yo con mi experiencia, yo como no me presento como el Papa, como un pecador vulnerable, salvado por Jesús, sino como un tipo que tiene resuelta la vida, entonces te doy clase. ¿Sí? Y me parece que el modo de Jesús es otro. El modo de Jesús es el modo de la fraternidad. Como dice San Romero, no es tiempo de paternalismos, es tiempo de fraternidad. Es tiempo de sentir que el otro es mi hermano y que me interesa lo que le pasa. Esto me parece que es fundamental y clave. Por eso yo vuelvo a insistir con esto, que me parece que hay cuestiones que la justicia no las va a resolver, hay cuestiones que los estados no las van a resolver, hay cuestiones que las tenemos que resolver los cristianos. Y no porque tengamos la solución, sino al contrario, tenemos al Salvador. Empieza con ese, pero es el Salvador. Tenemos aquel que nos enseñó que el camino es el de la misericordia y el del perdón. Y seguimos creyendo que todo hombre es mi hermano. Hay una canción que la hemos repetido 1000 veces, ¿no? Todo hombre es mi hermano. Bueno, si todo hombre es tu hermano, entonces también el que está preso. Aún que me cueste un montón descubrir la presencia de Dios en él. Aunque me cueste un montón porque conozco todas sus miserias. Y entonces, recordando a Benedicto XVI, tendremos que acercarnos desde nuestra fe, no desde la caridad. Creemos por fe que todo el que sufre, todo el que está preso, todo hombre es mi hermano. A veces por caridad me sale fácil ayudar a salir adelante, ¿no? Por supuesto. Pero el problema ¿cuándo es? El problema es cuando el otro no tiene rasgos muy humanos. Cuando el otro se parece a Isaías, al siervo de Yahvé, que perdió todos los rasgos humanos y sin embargo era el Hijo de Dios. Cuando el otro se parece al Jesús de la cruz, que lo único que parece es un torturado, malhechor, crucificado, burlado por todos, y sin embargo es el Hijo de Dios. Esa es la espiritualidad del pobre. La espiritualidad que se anima a preguntarse con los ladrones, ¿eres tú el Cristo? Yo creo que cada vez que nos acercamos a alguien que no nos parece muy humano, o a alguien que lo odiamos, o que no lo queremos, o que nos genera rechazo, recordemos estas palabras del Evangelio. ¿Eres tú el Cristo? ¿Y sabés que sí? ¿Sabés que sí? Que en cada hermano está Jesús. Y te cuesta mucho, a mí también, a todos nos cuesta un montón. Por eso creo que el camino es el de la fe.
Recuerden la frase de Benedicto XVI de su documento Porta Fidei 14. ¿Se acuerdan que él decía ahí? La caridad sin fe es un sentimiento constantemente a merced de la duda. Es decir, la caridad sin fe no alcanza. A veces es fundamental la fe. Porque cuando vamos a la cárcel, siempre hay motivos para dejar de ir. Esto creo que se los decía el otro día, ¿no? O porque cada vez hay mayor delincuencia, o porque todo lo que hacemos en la cárcel nos sale mal, o porque la familia te critica, dice que haces ahí. Y uno dice, sí, es verdad. No hay casi motivos humanos para seguir creyendo en esto. Pero hay un gran motivo divino, evangélico. El Salvador, Jesús. Él nos dijo, estuve preso y me visitaste. Y como le creo a Jesús, como le creo, porque creo que Jesús no me miente, entonces seguimos yendo. Seguimos tratando de ser, como digo, caballeros derrotados de una causa invencible. Esta frase no es mía, esta frase es del teólogo Pedro Trigo. Pero él decía, somos caballeros derrotados de una causa invencible. La causa del reino de Dios, la causa del Evangelio es una causa invencible, la causa de las bienaventuranzas. Aunque nosotros seamos en el camino caballeros derrotados, es decir, que nos cueste un montón a veces ver resultados. Aunque la vida a veces nos da golpes duros y si somos arqueros nos meten muchos penales. Pero me parece que hay que seguir soñando y creyendo con esto. Por eso cuando me preguntan cómo perdonar a los que cometen pecados graves, yo creo que solamente queda pedirle a Dios que nos ayude. Cuando Jesús nos dice que perdonemos a nuestros enemigos, no nos dice que nos hagamos amigos y que salgamos a tomar una cerveza y a compartir un rato. Lo que nos dice es, traten de no tener más odio en el corazón. Tratemos de sanar el corazón, porque alguien que tiene odio y rencor no es feliz, no es feliz. Y vieron que hay una frase que dice, perdonar es divino, ¿no? Disculpar es humano, una cosa así. No, mentira, perdonar es humano. Jesús por eso nos pide que perdonemos. Nunca Jesús nos va a pedir cosas imposibles, ¿eh? Nunca Jesús nos va a pedir cosas imposibles. Por supuesto que es algo muy complicado, es un camino difícil, que lleva mucho tiempo, que no hay que acelerarlo ni apurarlo, pero tampoco hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque el odio nos hace mal a todos. Y lo otro que pensaba también, a veces dicen que yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar. Digo, olvidar es una cuestión de la memoria, perdonar es un tema del corazón, son dos temas distintos. Nadie te dice que te olvides. Es imposible olvidarnos de las cosas importantes de nuestra vida y mucho más si nos hicieron mucho daño. De eso no nos vamos a olvidar jamás. El perdón va por otro lado. El perdón pasa por el corazón. El olvido pasa por la memoria. ¿Sí? Por eso son frases armadas que a veces las usamos mucho, pero que me parece que si las pensamos un poco, las tendríamos que, por lo menos creo que dejar de usar. ¿Sí? Me hablaron los jóvenes de la Acción Católica de Salta. Ellos planteando, sé que están haciendo un trabajo con los institutos de menores, yo les propongo fuertemente que sigan teniendo un trabajo orgánico. Trabajo orgánico es un trabajo con la pastoral diocesana de Salta, que tengan un trabajo orgánico también significa que se contacten con la pastoral nacional, con la pastoral carcelaria y por supuesto con sus parroquias, ¿sí? Como dice el Papa Francisco en este tiempo, nadie se salva solo, todos estamos en la misma barca y remamos todos juntos. Así que por eso me parece que es importante que lo laburen juntos esto, ¿sí? No se corten solos, somos familia, somos iglesia y en esto siempre a cualquier equipo de pastoral o a cualquier grupo de pastoral de cualquier diócesis siempre me voy a animar a decirle trabaja en comunión con tus pastores, comunión con tu parroquia, comunión con el equipo nacional, con el equipo diocesano de la pastoral carcelaria, que son hermanos como vos, que vienen tratando de ser presencia de la iglesia en este mundo de la carcelación, como les decía, ¿sí? Otra de las preguntas que estaba era el tema de los patrones de conducta que se repiten a veces desde la infancia, contexto familiar, barrial, etcétera, y que terminan después con muchos de los que terminan presos. Acá creo que lo primero es tener cuidado con una cosa, no criminalicemos la pobreza, ¿sí? No, decir que la cárcel está llena de pobres o descalzos, como decía Monseñor Romero, no significa que todos los pobres son delincuentes. No criminalizamos la pobreza. Lo que sí, el sistema punitivo argentino, como el sistema punitivo de la mayoría de los países, capta a los más vulnerables, que no son los únicos que cometen delitos.
¿sí? No son los únicos que cometen delitos. Entonces, me parece que esto es importante, distinguir que el nivel de encarcelamiento está ligado a la captación del sistema punitivo. El sistema punitivo argentino, como el de la mayoría de los países subdesarrollados, del tercer mundo, Latinoamérica, etcétera, está ligado a captar a los más vulnerables, ¿sí? Y es verdad que se repiten algunos patrones de conducta, y hablaba el otro día yo de la cadena de conflictos. El conflicto con la ley termina siendo a veces el último conflicto y por otro lado la primera respuesta del Estado. Es decir, ante el conflicto con la ley aparece el Estado y el Estado la respuesta que tiene es la cárcel. Pero ha habido un montón de conflictos previos. Una cadena de conflictos, como decía yo, con la familia, con la parroquia del barrio, con las asociaciones civiles del barrio, puede ser una sociedad de fomento, como el club del barrio, con la escuela. Y me parece que lo que va generando eso es que a la persona se le identifique con un problema. Yo creo que algunos habrán escuchado alguna vez en la escuela cuando alguna persona, algún docente ha dicho, ese chico es un problema. No es un chico, no es un problema. Ese chico tiene problemas, ¿sí? Como así también en el barrio, ¿no? Aquel pibe es un quilombero y así lo tratamos. Y es eso, ¿sí? Y me parece que el encasillar, el empobrecer, el ir poniendo en ese lugar hace que la persona se termine creyendo aquello que le dijeron. Pensemos cuántos de nosotros, a veces de chicos nos han dicho algo, nos han insistido con que vos para eso no servís, o vos para eso sos un inútil, y al final uno se la termina creyendo, ¿no? Imagínense en un contexto de mayor vulnerabilidad, lo terrible que puede ser esa situación. Por otro lado, como digo siempre también, cuando hablamos, por ejemplo, de jóvenes que cometen delitos ligados a las adicciones, muchas veces uno es adicto o consume porque precisamente es de los más débiles. Cuando no soportás tu vida, cuando tu vida es un infierno, cuando tu vida es un desastre, a veces la manera de poder sobrevivir es drogándote. Cuando alguien está drogado se le dice que está re duro, ¿no? ¿Y qué es estar duro? De alguna manera es ponerme una armadura para enfrentar esta vida que me es tan difícil. Quienes han podido sobrellevar situaciones complicadas en un barrio, situaciones complicadas en su infancia, situaciones complicadas, y gracias a Dios no han tenido que recurrir ni a la droga, ni a la delincuencia, ni nada por esto, yo digo que se tienen que sentir bendecidos por Dios, porque quiere decir que dentro de ellos encontraron la fortaleza para enfrentar la vida sin elegir caminos equivocados. Y en realidad esa acción de gracias nos tiene que hacer necesariamente más buenos con los demás, ¿no? Cuanto más buena fue la vida conmigo, más bueno tengo que tratar de ser yo con los otros. Yo conozco un montón de familias en contextos muy desfavorables, donde muchísimos hermanos, por ejemplo, salieron adelante, estudiaron, se formaron, y uno dice, ¿ves? No son todos igual, y lógico, y quizá hay alguno que, porque desde chicos fue el más débil, el más flojo, el más vulnerable, el más criticado, el más estigmatizado, terminó eligiendo caminos equivocados, porque no le quedaron muchas opciones, y porque quizá con la droga, quizá con un arma se sintieron la persona que en definitiva creían que no eran. Cuando empezamos a confundir el ser con el tener. Ustedes saben que hay una frase que en los barrios, primero, ustedes saben muy bien que hay muchos pibes que a veces salen a robar, desgraciadamente incluso hasta quitar la vida por un par de zapatillas. Y dices, esto es una locura. Y lo que pasa es que a veces se valora lo que sos por lo que tenés, y lo que tenés en los pies, las altas llantas, ¿no? El alta llanta que tenés en los pies son las zapatillas buenas que tenés, y eso te hace valer como persona. Qué equivocados que estamos. Pero esa es la comunicación, esa es la publicidad que largamos por todos lados, ¿sí? Entonces, alta llanta. Fíjense que al mismo tiempo, cuando alguien tiene un arma, se dice que está calzado. Esto es re loco, ¿sí? Que está calzado significa que tiene un arma. Y al mismo tiempo, estar bien calzado es tener alta llanta, ¿no? Este juego dialéctico, cultural, que se da, me parece que se da mucho en los barrios, pero esto está muy influenciado también por los medios de comunicación. Somos según lo que tenemos. Y esto es una locura. No somos por lo que somos, sino por lo que tenemos. Esto me parece que es algo realmente terrible. Y por eso me parece que en ese sentido hay que pensar que en esa cadena de conflictos hay que entrar antes. Y ahí también la iglesia. La presencia de la capilar de la iglesia en los barrios, ¿no? Yo estos días escuchaba lo que se ve en la tele, ¿no?
de la situación en el conurbano, fundamentalmente con el tema del COVID, y yo pensaba en tantos curas, pensaba en tantas parroquias, en tanta gente linda que conocí en mi año que estuve allá en Lomas, como también allá en San Isidro, y decía, la iglesia está, estoy seguro que le están poniendo el cuerpo, estoy seguro que están ahí acompañando, estando cerca de la gente, seguramente llenos de miedos, llenos de preguntas, seguramente sin ninguna respuesta económica, pero estoy seguro que están, esa presencia capilar en los barrios. Creo que a veces las escuelas parroquiales, las mismas comunidades parroquiales, los grupos de jóvenes, los movimientos, los scouts, la Acción Católica, pónganle cualquiera, son los que salvan en esa cadena de conflicto de que muchos no terminen con su futuro desgraciadamente encabezado con la letra C de calle, cárcel o cementerio. Así que a eso los animo enormemente. Y bueno, y para ir terminando, yo les quería leer dos cosas. Por un lado, algo del Papa Francisco, de un documento Christus Vivit, y lo otro es algo de Don Orione, que la reunión pasada fue justo el día de Don Orione, y hay una frase a mí de Don Orione que me vuelve loco, ¿no? Don Orione le pedía a Dios y le decía así: Señor, colócame en la boca del infierno para que por tu misericordia la cierre. Señor, colócame en la boca del infierno para que por tu misericordia la cierre. Yo decía, el infierno de la cárcel. Si nos animamos a pedirle a Dios que nos ponga en la boca del infierno de la cárcel para que por la misericordia la cerremos. Por un lado, ser cristianos jugados que se animen a estar ahí, en ese infierno de la cárcel, que vuelvo a insistir, no es solamente lo que pasa tras las rejas, es también lo que sufre la gente del servicio penitenciario, lo que sufren las familias, lo que sufren las víctimas, los que sufren aquellos que no paran de llorar porque le han matado a un ser querido, lo que sufren los que salieron de estar presos y siguen buscando a alguien que les consiga trabajo. Bueno, ahí que igual que Don Orione, ¿no? Señor, colócanos en la boca del infierno para que por tu misericordia la cierre. Y lo otro que pensaba es de Francisco. La mayoría de los que están son de la Acción Católica y pensaba para ustedes, pero para todos los jóvenes, pero para todos nos sirve. En el documento Christus Vivit, que es el documento del Papa a los jóvenes, que no se pierdan el número 141, 142 y 143. Les quiero leer algo de esto para terminar. Perdón, antes me olvidé. Me preguntaron por la justicia restaurativa. Me olvidé de contestar eso. El marco legal nuestro casi que no lo tiene muy previsto. En realidad el marco legal nuestro y en el de otros países tampoco. Creo que es una gran opción que hay que seguir trabajando. La justicia restaurativa precisamente lo que intenta es ser eso, restauración. Nosotros lo que tenemos en nuestros países es justicia distributiva. Esto que hablábamos de este abogado francés Chabot, ¿se acuerdan que les decía? Chabot en la Revolución Francesa planteaba que teníamos el mismo remedio para todas las enfermedades. Lo que distribuimos son años de condena. Lo que plantea de alguna manera la justicia restaurativa es un paso más, es el acercamiento de la víctima y del victimario. La justicia restaurativa es muy bíblica, tiene que ver con el shalom. Ustedes saben que restaurar en hebreo es shilem, y el shalom, que es la paz, pero la paz en sentido de paz que logramos entre todos, la paz que logramos como restauración de los vínculos entre nosotros y con Dios, la misma raíz de restauración y de la paz del shalom bíblico. Entonces creo que por ahí va el camino de la restauración. Hay muchos pueblos originarios en nuestro continente y también en otros continentes que tienen mucho trabajo hecho de justicia restaurativa. Uno de los documentos que yo le pasé a Mauro, que escribí porque tuve en un congreso en Puerto Rico hace unos meses sobre justicia restaurativa, hay una exposición que yo hice ahí y se lo pueden pedir. Y después hay un libro muy bueno que está escrito por un autor que se llama Consedine, Justicia Restaurativa de Jim Consedine. Ese libro es muy bueno. Insisto, creo que son como caminos para seguir abriendo. Termino con esta lectura del Papa Francisco. Aprovecho para saludarlos a todos. Un gran abrazo. Saben que Lomas está acá en mi corazón siempre. De ahí no se va a ir nunca más. Y bueno, les leo esto. Se lo dice a los jóvenes, Francisco.
Yo se lo quiero decir a los jóvenes de Lomas de la Acción Católica, pero se lo digo a todos los que están ahora ahí, porque creo que vale la pena y mucho más para realidades tan complejas como la realidad carcelaria que antes describíamos y trataba de decirles un poquito de qué se trata. Cuando todo parece paralizado y estancado, cuando los problemas personales nos inquietan, cuando los malestares sociales no encuentran las debidas respuestas, no es bueno darse por vencido. El camino es Jesús, hacerle subir a nuestra barca y remar con él mar adentro. Hay que perseverar en el camino de los sueños, pero hay una tentación que suele jugarnos una mala pasada: la ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando nos lleva a bajar los brazos, porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Y en el tema carcelario, perdón, esto es agregado mío, ni hablar, ningún resultado es instantáneo. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Al mismo tiempo, no hay que detenerse por inseguridad. No hay que tener miedo de apostar y de cometer errores. Sí hay que tener miedo a vivir paralizados, como muertos en vida, convertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar, porque no perseveran en sus empeños o porque tienen temor a equivocarse. Aún si te equivocás, dice Francisco, siempre podrás levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza. Jóvenes, no observen la vida desde un balcón, arriesguen aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. Hagan lío. Echen fuera los miedos que los paralizan para que no se conviertan en jóvenes momificados. Vivan. Entréguense a lo mejor de la vida. Abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Les deseo eso. Que sean jóvenes con pasión, jóvenes con garra. Nuestra sociedad, nuestro mundo, la cárcel necesita de jóvenes apasionados que quieran anunciar al Dios de la vida, a Jesucristo, a nuestro Salvador, el que te ama, el que te perdona, el que siempre te da otra oportunidad, y esa es la mejor noticia que tenemos para compartir. Por eso no dejen de hacerlo. Está el documento de Aparecida, que no hay que hacerlo desaparecer. Aparecida es porque es un lugar donde está la Virgen en Brasil, pero no hay que hacerlo desaparecer al documento. Y dicen un pedacito que les leo y ya me voy. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Así que hay muchos que necesitan de ese regalo. Haberlo encontrado en nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, seguro. El Dios que me ama, que me salva, que le da sentido a mi vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. En la realidad carcelaria hay que dar a conocer a Jesús con palabras y con obras. En este tiempo se ha dicho mucha cosa, se ha transmitido demasiado odio, se ha transmitido demasiada palabra que no tiene sentido, porque solo salieron de corazones lastimados o desde la ignorancia informativa. Les propongo a ustedes que con palabras y obras evangélicas podamos anunciar que otro mundo es posible. Dios los bendiga. Lomas está acá para siempre. Saludo a los curas, saludo a los obispos, por supuesto, a los Jorges y al Padre Ignacio, y saludo también a los chicos de la Acción Católica de Lomas y a toda la gente. Chao. Gracias por todo. Dios los bendiga a todos.